Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos una vez más a Género y Deporte. Esta tarde de viernes retomamos la programación de mayo con el tema de maternidades ancestrales. Si no vieron el programa pasado, hablamos sobre la conmemoración del Día contra la LGBTIQA más fobia y cómo la diversidad social sexual universitaria resistimos a ello. Pero en este programa, aprovechando la celebración del Día de las Madres y retomando el primer programa del mes, traemos hasta ustedes el tema de la maternidad y los cuidados, pero ya no desde una visión occidental, sino desde los espacios de resistencia, saberes ancestrales, costumbres, tradiciones, etcétera. Para ello, esta tarde tenemos como invitada a la maestra María Laura Torres Ruiz. Ella es etnóloga y museógrafa con maestría en museología y especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género. Actualmente es candidata a doctora en antropología física y profesora de asignatura en las facultades de Filosofía y Letras e Ingeniería de la UNAM, así como profesora investigadora en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad en temas de género. Fue integrante de las fundadoras del Centro Integral de Apoyo a la Mujer, Tina Modotti, hoy una de las lunas de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México en Coyoacán. Además, ha participado en varias investigaciones sobre género, violencia y diversidad cultural, colaborando también en el proyecto financiado por CONACYT y realizado en conjunto con CIESAS UNAM para implementar protocolos de actuación para erradicar la violencia de género contra las mujeres en México. Entre 2018 y 2020 llevó a cabo 2 estancias de investigación, la primera en el área de estudios de género del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, y la segunda en el Instituto Cubano de Investigación Juan Marinelo en La Habana, Cuba. Es también feminista y activista por los derechos de la mujer y directora y fundadora de la organización Avanzando Juntas, Jefas de Familia y Madres Solteras en México, AC. Bienvenida, maestra, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues adelante, este es su espacio. Muchísimas gracias, Paulo. Y también, pues muchísimas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario, ¿no? Que hace un momentito platicaba yo con Paulo dónde están y demás. Pues me da muchísimo gusto, además, que estén trabajando estos temas, que como ustedes ven, además en todos los espacios de la universidad, ¿no? Se está llevando a cabo esto. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Doy gracias a Paulo y a la Dirección General del Deporte Universitario por esta invitación a esta charla en este mes de mayo, ¿no? Además, escuchando que están trabajando siempre viernes, ¿no? Género y los distintos temas, eso me da muchísimo gusto, porque como ustedes saben, en todos los espacios de la universidad estamos trabajando con bastante fuerza, ¿no? Sobre el tema de género y sobre todo lo que hacia alrededor de ello podemos estar viendo, ¿no? Los distintos temas. En este caso, les voy a compartir por acá una presentación sobre la maternidad. Entonces, lo que pediría solamente es si Paulo me dice si está viéndose de manera correcta. Sí, sí se ve. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver en sí, ya escuchaba que Paulo hablaba sobre todo en esto que ya ustedes habían trabajado, una sesión sobre maternidades, pero en este caso nos vamos a ir, ¿no? Poco a poco en lo que en sí significa la maternidad. Ustedes verán, ¿no? Que es algo interesante que a veces pareciera, ¿no? Si nos vamos por ahí así simplemente una tarde para platicarlo, pareciera un tema común, ¿no? Algo, ¿no? Del día con día, pero veremos las complejidades que tiene hablar, ¿no? De un tema como lo es precisamente la maternidad, ¿no? O las maternidades que incluso pueden ser, ¿no? Porque veremos precisamente ahora lo que esto significa, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? De la maternidad? Y yo les pongo acá además distintas imágenes, que precisamente es eso lo que vamos a ir viendo, ¿no? Si es solamente una manera de vivirla o lo que yo voy a exponer no ha sido una construcción sociocultural a lo largo de los miles de años que tenemos como especie humana. Mucho en esto, seguramente verán ustedes que pongo yo mucho énfasis en esto, dado que no solamente soy antropóloga etnóloga, sino también antropóloga física, por lo que me interesa bastante todo ese desarrollo que hemos tenido como especie. Entonces, bueno, acá tenemos algunas imágenes que desde luego nos llevan a pensar, ¿no? En esas distintas formas en que se ha visibilizado esta parte de vivir una maternidad, ¿no? O estas distintas maternidades. Dentro de esto mismo, y ya les decía yo hace un momento, la maternidad
desde varios de los enfoques de los que tenemos hoy desde la antropología y desde luego cuando trabajamos con una perspectiva de género, la maternidad es una idea construida socioculturalmente. Y vamos a verlo, por qué, ¿no? ¿Por qué es que estoy yo diciendo esto? ¿Qué es lo que pasa? Porque de pronto pareciera que es algo natural, ¿no? Que es lo que en general hemos escuchado o es lo que asumimos también culturalmente. Es algo natural, pareciera algo biológico. Pero para mí también es muy importante, como lo hago también en todas mis clases, siempre irnos un poquito más atrás, a los antecedentes, a qué otros conceptos, qué otras ideas están rondando, ¿no? Alrededor del tema que estamos trabajando. Por eso mismo yo pregunto acá, y entonces ser madre, ¿qué es? ¿No? Algo muy relacionado con lo que tiene que ver con la maternidad. Y si vemos, si buscamos, ¿no? Que es una parte siempre interesante, hacer estas búsquedas, en este caso, por ejemplo, la RAE, ¿no? ¿Qué nos dice de ser madre? Y si ustedes ven, en general, nos va a decir que es aquello que corresponde a una mujer que ha concebido, que ha parido, incluso, ¿no? Que es una mujer protectora, que ejerce de madre en esta parte, ¿no? Donde vuelve a repetirse siempre una mujer que ejerce de madre cuando estamos buscando el concepto de madre. Pero bueno, en general nos lleva a esto, ¿no? Aquí es una mujer que ha concebido, que se ha embarazado y que entonces ha parido. Y por lo tanto, se vuelve madre. Pero vamos a ver que eso va mucho más allá que solo pensar en ello. Y maternar. Maternar seguramente es un concepto que de pronto habrán ya escuchado, porque hoy es mucho más común, ¿no? También encontrarnos con mujeres que nos hablan de lo que es maternar, ¿no? De lo que es precisamente mucho más allá, ¿no? Cuidar, entablar estos lazos afectivos con aquellas personas que están a nuestro alrededor, profundos, procrear, procrear y criar, que esta última palabra es importante, porque criar es algo que se ha estado presente a lo largo de nuestra historia como humanidad. Maternamos. Y esto sería muy interesante, además, incluso cuando estaba yo preparando esta presentación, pensaba que mucho de esto que estamos viendo tenemos que pensarlo también mucho en relación a lo que es la paternidad misma. No es una construcción que va acompañada, lo que en este caso nos estamos centrando en lo que es la maternidad en sí. Y bueno, dentro de esto es importante. Muchas veces yo cuando doy clase o algunas pláticas por ahí les digo, vamos llevando en una cajita nuestras distintas herramientas, en este caso algunos conceptos, algunas ideas, en este caso en torno a esto. Estamos hablando de maternidad. Pero aquí hay que tener muy claro otra parte. Acuérdense que yo decía hace un momentito que la maternidad es una construcción sociocultural. ¿Cómo es el género? Eso es algo importante, ¿no? Que vayamos viéndolo aquí, que va acompañado. Por otro lado, hay una función biológica. Como especie, ustedes lo sabrán, tenemos ya muchos miles de años que como especie tuvimos este paso, ¿no? A Homo sapiens, viniendo de otras ramas, ¿no? Ramas que por ahí incluso en algún momento neandertales estábamos compartiendo el mundo. Pero bueno, por distintos ¿no? Momentos y distintas circunstancias, es Homo sapiens sapiens quien logra avanzar en el camino. Dentro de ello, una de las funciones biológicas importantes, ¿no? Dentro de esto, estas características que de pronto vuelven, ¿no? Y que ahí nos meteríamos en otros aspectos, ¿no? Pero en esta parte de pronto binaria, ¿no? En esta parte de características que encontramos, características físicas, ¿no? En cuanto a un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre, las características físicas, estructurales, anatómicas de una mujer, nos van a permitir precisamente lo que estamos viendo acá. El embarazo, el parto y el amamantamiento. Es importante porque tenemos ciertos órganos fisiológicamente, hormonalmente y estructuralmente que nos permiten hacerlo. Pero esa es una cosa y aquí hay que tenerlo muy, muy claro. Una función biológica que lo permite. En esto, y lo voy a recordar seguramente al final, muchas veces yo digo es igual, muy, muy similar al hecho de que tenemos un órgano dentro de lo que es el sentido del gusto, tenemos papilas gustativas. Pero esto no quiere decir, ¿no? Que la totalidad de la humanidad puedan tolerar alimentos como los que utilizamos en nuestra cultura en México. Estos irritantes, que, bueno, es parte, ¿no? De aquello que hemos ido desarrollando,
dentro de nuestra propia estructura física, ese órgano, nuestra propia lengua, nuestras papilas gustativas, que se van acostumbrando con el paso del tiempo, ¿no? Desde la niñez a que podamos tolerar e incluso nos parezca placentero, ¿no? Los irritantes, el chile, el picante, que es parte de nuestra cultura. Y ustedes ven, o sea, toda la humanidad completa tiene esa posibilidad, pero no lo aprendió a hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, hay funciones biológicas que están ahí, pero que van a depender mucho de cada cultura, cómo se desarrolla o hasta dónde se utiliza esa estructura corporal que tenemos. Entonces, por ello, me era muy, muy importante, ¿no? Que tengamos claro que esa primera parte corresponde a nuestra especie, como corresponde a las hembras dentro de las especies animales, pero hay que tenerlo allí, ¿no? Es distinto de lo que corresponde a la maternidad como tal. Una construcción sociocultural que se va desarrollando a lo largo de los siglos, porque es algo mucho más cercano, no está en el inicio de nuestra especie. Pues bueno, por eso aquí mismo yo ponía estas distintas imágenes que nos remiten en una primera a la Edad Media, en otra tenemos aquí también una de las primeras diosas, ¿no? Mucho más antigua, ¿no? Donde se puede quizá de pronto visibilizar lo que era la idea de amamantar, o esta imagen, ¿no? De tiempo prehispánico, donde precisamente hay una mujer parturienta acompañada de otra, una mujer partera acompañándole en este proceso, como parte de un proceso biológico. Hasta aquí una función biológica. ¿Qué más? Si seguimos pensando en esto, ¿no? Sobre nuestra especie, es interesante, ¿no? Ver cómo está en ese inicio, y en esto les comento al final, les voy a dejar también ahí varias fuentes bibliográficas, ¿no? Fuentes que ustedes pueden consultar, porque por ahí para mí me es bastante interesante, ¿no? Hay un autor, un antropólogo físico, que él nos habla también de cómo hasta hoy no ha sido posible encontrar evidencia de que en el inicio hubiese algo que nos estuviese distanciando o que precisamente dejara a solo las mujeres cuidando de hijas e hijos y los hombres por otro lado. Además, ustedes recordarán que ya hace algunos años ya se encontraron evidencias de que mismo las mujeres participaban dentro de la cacería de animales grandes. Entonces, bueno, es parte, otra vez vemos, parte de esa construcción sociocultural. Pero aquí nos regresamos entonces. ¿Qué nos dice, no acá, que es dentro de este, ¿no? Este estudio que hace Fuentes como antropólogo físico? Lo que él hace es irse un poquito más para atrás y buscar entonces dónde estamos en los inicios de nuestra especie. Algo que es importantísimo y que nos va a diferenciar del resto es que ustedes recordarán que en ese proceso, ¿no? De volvernos Homo sapiens sapiens, desarrollamos un cerebro, pero el mismo cerebro hizo que el tiempo de cuidados desde que nacemos se volviese más largo, a diferencia del resto de las especies. Ahorita voy a poner por ahí, vean ustedes un puerquito, un cochinito que encontré, tratando de también, ¿no? Ejemplificar un poco, ¿no? Qué es lo que sucede con el resto de las especies. En la nuestra es necesario desde el inicio, y esto remontándonos a los principios de nuestra especie, una vez que empezó este desarrollo con nuestro cerebro, fue necesario que desde luego, como primer momento, y dado que podemos parir y amamantar, estábamos las madres. Pero en un inicio era importantísima la comunidad. Por ahí se habla de 250 personas más o menos, ¿no? que caminaban juntas. Pero acuérdense, vamos a remontarnos miles de años hacia atrás, ¿no? Caminando en un mundo donde apenas empezaba, ¿no? A conocerse, a estructurarse y a enfrentarse a todos los peligros que en aquel momento había, dentro de ello buscando la supervivencia de nuestra especie. Entonces, desde luego era importante. Había un primer momento en el que como mujer se acababa de parir, era necesario cuidar de esa cría, por eso yo les mencionaba hace un momento la importancia de criar, ¿no? Entonces había una cría a la que había que cuidar, a la que había que proteger, y de primer momento, desde luego, la mujer que podemos amamantar, ¿no? Dando ese alimento que era importantísimo. Entonces imagínense ese momento, ese contexto, ¿no? Donde no había toda esta diversidad de alimentos que hoy tenemos, era importante, ¿no? El primer alimento que se podía dar. Como también era importante todos los cuidados que se daban desde el grupo en el que se caminaba. Unas veces en esto, ¿no? Unas veces los hombres, otras veces mujeres, distintos, ¿no? En comunidad, caminando esos 200, 250 personas
cuidándose, protegiéndose. Mucho de esto también se habla de lo que era lo importante de la colaboración, del apoyo mutuo. Eso fue importantísimo en el inicio. Por lo cual entonces vuelvo a retomar, ¿no? En ese momento no existía la idea de la maternidad. No existía como tal la obligación de una mujer que era la única encargada de estar cuidando de esa cría. No, la había parido, desde luego la podía alimentar, pero el resto también apoyaba. Eso era importantísimo durante miles de años para que nuestra especie pudiera avanzar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un esos pasos. Y además, bueno, por eso yo pongo aquí, ¿no? Estos bebés que como vemos, sabemos, hoy seguimos en eso, ¿no? Son los primeros años importantes en el desarrollo de un ser humano, ¿no? Porque hay que cuidarle, hay que enseñarle todo ese proceso, ¿no? Que nos lleva casi alrededor de unos 5 años, ¿no? En lo que podemos empezar de alguna manera, diríamos, a independizarnos, pero eso es un proceso todavía más largo. Entonces, bueno, por eso mismo, ya les decía yo, ¿no? Ponía yo aquí estos cerditos, como podría haber puesto cualquier otro animal, porque desde los inicios sabemos muy bien y lo podemos observar de pronto, ¿no? Con nuestras perras, con nuestros perros, con gatas, gatos, como ellos inmediatamente, ¿no? Una vez pariendo, casi inmediatamente saben lo que hay que hacer. No requieren todo ese proceso largo que requiere nuestra especie de varios años para haber aprendido primero un lenguaje, haber aprendido qué hacer, cómo alimentarse, o esto mismo que yo les mencionaba hace un momento en nuestra propia cultura, ¿no? El poder desarrollar ese gusto por los irritantes, parte de un aprendizaje. Entonces, bueno, eso lo vemos, ¿no? Tenemos y necesitamos muchos años para poder crecer, lo que los animales no. Los podemos ver, ¿no? Muy rápidamente. Se han levantado casi inmediatamente después de haberles parido, están levantándose para empezar a caminar, ¿no? Y empezar a aprender con la madre y con el resto lo que significa vivir muy rápido. Y bueno, entonces, otra vez me regreso a esto. Por lo tanto, requerimos muchos años de atención, de mucho cuidado. ¿Qué fue importante dentro de esto? Ese desarrollo de lo que es los vínculos sociales, el apego. Mucho podríamos también seguirnos por ahí pensando en lo que allí vino a sumarse, los afectos, las emociones, ese desarrollo de poco a poco en nuestra propia especie, ir viendo las formas de poder lograr esa cohesión y lograr cuidar del resto. Por ahí hay muchas historias interesantes, ¿no? Como incluso empieza a gestarse lo que hoy conoceríamos como la idea de la compasión, ¿no? Cuidar del resto cuando veíamos que lo requiere, que tiene una necesidad de cuidado. Y hay ahí sí, ¿no? Evidencias de los principios de nuestra especie, momentos en los que alguna, en este caso, ¿no? Hablando de una de ellas y uno de ellos, que enfermaron, viose en algunas condiciones especiales que requerían del cuidado y el apoyo de su comunidad, de alguna forma maternando. Ahí lo vemos, ¿no? Estaba presente esa idea que después, con el paso de los miles de años y de los siglos, vamos a ponerle y a llamarlo como maternar, cuidar, ¿no? Es importante en esto. Y luego, entonces, seguir pensando en esto que le estaba yo diciendo, ¿no? Como al inicio éramos un grupo, ¿no? De personas que nos movíamos en los distintos espacios y eso sucedió durante muchos miles de años, en lo que se va desarrollando además de aquí a que se desarrolla el lenguaje y se empieza a desarrollar la cultura. Dentro de todo esto hay una frase que es la que yo pongo precisamente acá, ¿no? Que es importante recordarla, porque en distintos espacios siempre se ha tenido muy claro que para que una persona crezca es importante, como lo digo acá, ¿no? Y como lo han dicho en muchísimas, por eso yo lo pongo acá entrecomillado, en muchas comunidades, en muchos grupos. Hace falta una aldea para criar a un nuevo ser, porque es importantísimo. Hoy mismo, si revisamos también cifras, ¿no? De en cuanto a cuántas mujeres siguen siendo las únicas responsables del cuidado de hijas e hijos, sabemos muchísimas, somos una gran cantidad en el mundo, pero es una práctica cansada, difícil, que requiere precisamente, como está en esta frase, el cuidado de un grupo más grande, ¿no? En este caso, pensando en una aldea, otra vez, remitiéndonos a aquellos principios, entre 200, 250 personas que se acompañaban, ¿no? Criando, cuidando,
tanto a aquellas personas pequeñitas que estaban apenas aprendiendo y creciendo, como a las personas que requerían de cuidados. De alguna forma se estaba maternando en ese principio. ¿Qué es entonces, ¿no? lo importante de esto? Tener claro, ¿no?, que cuidar no tiene que ser responsabilidad únicamente de la madre, porque no lo fue así, y en esto es importante, y además ustedes recordarán, ¿no?, que siendo yo antropóloga, siempre voy a retomar desde los inicios cómo nuestra historia ha sido muy distinta. El problema está cuando lo vemos desde nuestro propio presente e imaginamos que el pasado era como es hoy. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Siempre irnos hacia atrás, buscando antecedentes. ¿Cómo es que entonces surgió una idea? Y porque hoy imaginamos de pronto, en la gran parte del mundo, que son solamente las mujeres las que tienen que cuidar de las hijas y de los hijos. Por eso yo les decía al inicio que era importante de pronto pensarlo en esta relación con lo que significa la paternidad, con lo que significa la responsabilidad también de los hombres al ser padres. Y por ello también importantísimo el hecho de que para ser madre, para traer, ¿no?, al mundo a una criatura, es importantísimo también estar segura de lo que eso significa, ¿no?, y ser consciente, ¿no?, de la gran responsabilidad como parte de todo este tema que estamos viendo el día de hoy. Y entonces, bueno, ¿cómo es que llegamos a esta idea, ¿no?, de que la maternidad, pareciera que la maternidad es un estado natural, ¿no?, objetivo principal de las mujeres? Desde, otra vez, ¿no?, retomando lo que en muchos espacios seguramente todavía se sigue replicando. Pareciera que desde los inicios de la humanidad, la historia siempre ha sido así. Ya lo veíamos que no, ¿no? Yo me estaba yendo a varios miles e incluso millones de años, ¿no? Cuando inicia nuestra especie, durante muchísimo tiempo fue necesario acompañarnos y compartir, que era lo importante, colaborar, el apoyo mutuo como parte importantísima, sobre todo, de la supervivencia de nuestra especie. Pues bueno, vamos a otro aspecto, a recorrer un poquito también de la historia. Las primeras imágenes, ¿no?, ¿dónde encontramos ahí imágenes que son interesantes? Aquí tenemos, seguramente la habrán visto, precisamente la Venus de Willendorf, ¿no?, en Austria. Una figurilla, vean ustedes por ahí, de 27.500 años antes de Cristo. Pues tiene ya muchísimo tiempo. Primeras figurillas, ¿no?, donde empieza a presentarse la idea de la importancia de lo que hoy podemos pensar que era la maternidad. Pero ¿por qué era importante? Y ahorita lo vamos a ir viendo. Porque en su momento era todavía, ustedes imagínense, lo que era ver, ¿no?, que una mujer podía parir a un nuevo ser, donde en aquel momento se desconocía completamente todo el proceso de la reproducción. Era un milagro, era un impacto gigantesco. Imagínense ustedes, ¿no? Movámonos así todos esos miles de años para atrás y ver nacer a un nuevo ser. Era impresionante. Por ello tenemos estas figurillas. Por ahí hay también un libro muy interesante, ¿no?, precisamente que se llama así, Dios nació mujer, porque las primeras figurillas, ¿no?, de la idea de lo que hoy concibimos como una diosa, pensando otra vez en esto, si nos movemos ahí, ¿no?, casi 30.000 años para atrás, esta idea de pensar en diosas no existía. Eso es una idea que tenemos desde el presente, que lo imaginamos así, que lo retomamos y lo podemos entender y explicar desde lo que hoy vivimos, de lo que hoy entendemos en Occidente, pero no 30.000 años para atrás. No estaban pensando aún en esta idea de diosas y dioses. Era importante, desde luego, la reproducción. Era todo un acontecimiento. Entonces, bueno, empezaron a hacerse estas figurillas. Tenemos aquí también otras, muchas, varias, porque eso sucedía, ¿no? Sucedió en muchas de las culturas. Otra parte importantísima que podríamos quedarnos también mucho tiempo, porque de pronto sucede, ¿no?, que se reproducen en distintos espacios figuras similares. Entonces, bueno, aquí seguimos viendo, ¿no? Había algo importante. Reconocían, desde luego, el valor que tenía la reproducción de la especie desde las mujeres. Eso era importantísimo. De ello iba a depender lo que iba a venir millones, ¿no?, así, después de esos millones de años para atrás y esos miles de años para adelante, para que hoy estemos aquí. Todo eso estaba ahí plasmándose en lo que entonces no podía entenderse.
No podía, lo que hoy sabemos, ¿no?, de la reproducción, ahí no estaba. Solamente podían ver claramente que una mujer podía reproducir a otro ser. Y eso era impresionante. Luego entonces también lo vemos, ¿no? Empieza a aparecer en otras, y aquí ya nos vamos mucho más para acá, ¿no? Porque ya estamos aquí precisamente en tiempo prehispánico. Tenemos aquí a la Coatlicue, o Tonantzin, otra vez, ¿no? La figura de la madre, además la madre de todas las diosas y los dioses aquí, la Coatlicue. Ustedes la habrán visto seguramente alguna vez. Importante otra vez, ¿no? Una figura materna, una figura madre, ¿no?, que cuida y que protege. Entonces, bueno, dentro de esto, otra vez retomando, ¿no?, como durante muchísimo tiempo esa idea de maternidad no existía. Como muchos de los conceptos que hoy manejamos, de pronto pareciera o sintiésemos que han estado presentes siempre, pero no es así, ¿no? Estos conceptos son manejados, son creados mucho tiempo después, ya mucho más cercano a nuestro tiempo. ¿Qué era lo importante? Como lo estábamos viendo hace un momento, reproducirse. Desde luego eso es importante. Y por lo tanto, muchas mujeres, ¿no?, desde aquellos principios hasta hace muy poco tiempo, todavía pocos siglos, las mujeres tenían que reproducirse y en grandes cantidades. O sea, si ustedes van y visitan, por ejemplo, el Panteón de San Fernando, eso es interesante, ¿no? Les recomiendo por ahí vayan y vean. Van a encontrarse, por ejemplo, con que ahí están en el cementerio varias personas, varias personitas, ¿no?, que fueron hijas o hijos de Benito Juárez y de Margarita Maza y que murieron en los principios, ¿no?, de sus años, en los primeros años de vida. Todavía lo vemos, ¿no? No hace mucho tiempo, y ahí podemos identificar. Así, allí ellos, bueno, están, ¿no?, desde luego, por la importancia histórica que tiene, pero lo mismo sucedía con el resto de la población, ¿no? Se reproducían y morían en grandes cantidades. Ustedes piensan que además todo el problema de la higiene era importante durante muchísimo tiempo, ¿no?, hasta que, bueno, ¿no?, dentro de la historia van surgiendo distintas cosas como las que hoy tenemos, ¿no? Mucho cuidado dentro de lo posible con el tema de la salud, lo que ha hecho también, ¿no?, que nuestros años de vida se hayan ido haciendo cada vez mucho más extensos y desde luego que los primeros años de la infancia también, ¿no?, puedan permanecer durante más tiempo, aún y cuando todo el problema que aún tenemos, ¿no?, de mortalidad infantil. Pero bueno, entonces, regresando a esto, ¿no?, era importante en ese momento la reproducción, porque de ello dependía otra vez la supervivencia de la especie, la reproducción de nuestra cultura, incluso toda la organización económica y social en su momento. Y esto hasta hace muy poco tiempo. Acá tenemos algo que también es importante para hablar de este tema de maternidad, la idea de la familia, que también es otro concepto que no tiene mucho tiempo. Incluso acá, otra vez, ¿no?, les traigo acá esta imagen que para mí siempre es una historia muy interesante. Estas son las huellas de la Itoli, ¿no?, en Tanzania, en África. Estas de casi 4 millones de antigüedad. Y esto, miren, fíjense lo interesante, porque aquí quizá no se vea con toda claridad, pero les recomiendo que las busquen por ahí, busquen incluso artículos sobre esto. Cuando las encontraron, ¿no?, encontraron que estas eran 3 tamaños distintos, ¿no?, unas huellas mucho más grandes, unas huellas medianas, unas huellas más pequeñas, y hubo quienes interpretaron pensando que ahí estaba el ejemplo de la familia nuclear desde hace casi 4 millones de años para atrás. Pero hubo otra parte que incluso dentro del grupo de investigación dijeron, no, eso así no era, ¿no? Lo que sucedió aquí es que desde luego había un ser con una pisada mucho más grande, otra mediana, otra pequeña, pero resulta, ¿no?, que la mediana, y por ahí hay un escrito que es muy lindo, incluso poético, la mediana se separa, se va en el camino, incluso dice, y se pierde, ¿no?, en la historia de la humanidad, ¿no? Por ahí se va. Entonces, aquella idea, ¿no?, de que seguramente era el padre, la madre y alguna cría, pues no era así, ¿no? Porque simple y sencillamente eran unos seres hace 4 millones de años que se acompañaron esa tarde quizá caminando por ahí y quedaron las huellas, ¿no?, en esto para la historia. Entonces es interesante ver otra vez cómo muchas veces interpretamos ese pasado desde el momento en el que estamos, ¿no?, y desde la concepción que tenemos del mundo.
O sea, que es una parte importantísima, donde está entonces la idea de la familia que también nos remite a por qué entonces después vamos a pensar en la maternidad. Luego de esto encontramos también, otra vez, ¿no? Yéndonos en la historia, vamos a encontrar que ha habido distintos modelos de familias. Dentro de ellos podemos a grandes rasgos pensar en estos, ¿no? Una familia tradicional, en la que en general se pensaba que era importante, y esto ya pensando muchos siglos más para acá, ¿no? Ya nos fuimos de aquellos primeros años de nuestra especie, aquellos millones de años para atrás, ya nos fuimos. Ya estamos en el desarrollo de nuestra cultura y en especial de nuestra cultura occidental, donde vamos a encontrar que en general hay una idea, ¿no? Y ustedes piénsenlo sobre todo en base a lo que son las religiones. Un patriarca, ¿no? Toda de pronto una transmisión de lo que es precisamente el patrimonio en cuanto a la sangre, en cuanto al nombre, en cuanto a la familia, y lo que ello significó durante muchos siglos, ¿no? La importancia, y otra vez por eso les digo, en relación con el padre, ¿no? La importancia que se le dio, y además vamos a pensar en esto. Venimos de aquellos millones de años para atrás donde las mujeres al parir eran importantes, incluso nos podríamos pensar como diosas, ¿no? Tal y como se las imagina, ¿no? En estas imágenes que encontrábamos por ahí. Pero nos fuimos muchos otra vez, millones para acá, siglos para atrás, y ya está estructurada otra forma de vida. Cosas que yo les puedo decir que hasta hoy todavía dentro de esto ya entra lo que es el sistema patriarcal y todavía no hay manera de poder explicar cómo hicimos ese cambio de tantos millones de años donde era importantísima la reproducción y de pronto, ¿no? De pronto llega a que acá se mueve, entra todo un sistema patriarcal, ¿no? Se mueven los modelos de familia y durante muchos siglos va a imperar la familia tradicional, ¿no? Pensando en que era necesario, ¿no? Que hubiera una organización donde el padre de familia era quien organizaba y tomaba decisiones sobre una mujer que se reproducía. Pero acuérdense que se reproducía en grandes cantidades durante mucho tiempo. De ahí nos movemos a lo que es la familia moderna. Esto ya es mucho más actual. Incluso por aquí, ahorita lo veremos, y les recomiendo también mucho leer a Silvia Federici en Calibán y la Bruja. Vamos a ver que esta familia moderna, ¿no? Empieza sobre todo a modificar de ese modelo donde veníamos de compartir un espacio en común, un techo en común, con familias que eran en sí extensas, donde ni siquiera existía la idea en sí de la infancia como hoy la conocemos. La infancia en general eran aquellos seres, acuérdense ustedes, ¿no? Reproduciéndose en grandes cantidades porque muchos y muchos de ellos iban a morir. Y por lo general, incluso existía la figura de nodriza. Esas pequeñas personitas estaban separadas del grupo familiar, porque el grupo familiar trabajaba bajo el mismo techo, compartiendo las actividades que eran muy distintas a lo que hoy pensamos. En sí, ¿no? Lo que era lo cotidiano de la vida, pero ni siquiera en el tema de cuidados, ni siquiera era importante la limpieza como hoy la conocemos, o la gran diversidad de alimentos como hoy los tenemos. No, no era así, ¿no? ¿Acaso una sopa y el pan, ¿no? Para tomar las fuerzas del día, y la limpieza, por lo general, unos 2, 3 meses si se lavaba algo, si se podía, y una limpieza anual que era importante. Pero mucho de lo que hoy pensamos en ese día a día con nuestras actividades de limpieza, de cuidados y más, eso no existía, ¿no? Entonces, bueno, llega siglo XVIII. Entonces, acuérdense que ahí hay un cambio importante, por eso yo retomaba a Silvia Federici con Calibán y la Bruja, porque ya nos explica muy bien todo ese proceso de cambio. En cuanto a que esas familias empiezan a desaparecer, ese modelo de familia, porque hay ahora una presión social donde lo que se requiere es una familia nuclear, una mujer que cuide, un hombre que va a cuidar, que va a trabajar fuera. Se requiere mano de obra. Y luego la familia contemporánea, ¿no? Lo que hoy estamos viendo, familias diversas, ¿no? Familias donde necesitamos también, otra vez, repensar qué es la maternidad. Necesitamos otra vez acordarnos de esa frase, ¿no? De que para criar a una persona es necesaria toda una aldea, para que no siga recayendo solo en las mujeres la gran responsabilidad, ese peso, todas esas actividades que de pronto se vuelven no solamente en la doble jornada, sino en la jornada interminable, y se comparta, ¿no? Por ahí de repente también habrán escuchado del Sistema Nacional de Cuidados, otro tema, pero que también va a entrar en esto. Es importante pensar que tanto el Estado, la comunidad, las familias, como los espacios laborales
necesitan entrar al tema de cuidados, que la maternidad se tiene que modificar en su idea, otra vez pensando que es una construcción sociocultural y por lo tanto la podemos modificar. Entonces vamos a esto que yo ya les mencionaba. Estamos ya siglo XVIII, donde empieza a surgir, ¿no?, esta necesidad. Necesitamos mano de obra. Yo por ahí incluso les menciono a veces cuando hablo de estos temas en clase, el hecho de que hace algunos años, no sé si ustedes recordarán, en Polonia de pronto hubo varios movimientos de mujeres porque el Estado estaba tratando otra vez de echar para atrás varios de los avances que tenían en tema de aborto. Lo que ahí dijeron las mujeres es, a ver, detengámonos. Si el Estado, los gobiernos de hoy, lo que necesitan es mano de obra, abran fronteras, permitan migración, hagamos otros cambios, pero no vuelvan a obligarnos a las mujeres a reproducirnos porque requieren mano de obra. Eso es importante pensarlo en cualquier espacio. Justamente lo que sucedía en el siglo XVIII, en ese movimiento, ¿no?, de pasar de esas familias extensas a una nueva necesidad. Estaba surgiendo el capitalismo con toda la fuerza que hoy vemos y que requería mano de obra. Entonces modificó todo esto. ¿Cómo se hace? Que a veces es difícil a veces entenderlo, ¿no?, de primer momento. Si profundizamos, es un proceso lento, pero que poco a poco empieza a introducir la idea de que era necesaria una buena madre. Era necesario que las mujeres se concentraran en ser madres. Los hombres iban fuera, los hombres se iban a ir a trabajar en empresas, en industrias, en su gran mayoría. Las mujeres requerían quedarse en casa. Tenían que cuidar no solo de las crías, sino también de esos hombres, de esa mano de obra. Por lo cual incluso por ahí no solo surge la idea de amor materno, ¿no?, que empieza a gestarse, y en esto es algo bien interesante. Por ahí también en la bibliografía les puse otro libro, ¿no?, que es La familia en desorden, porque incluso entra con toda la fuerza todo el aparato de las disciplinas de la psicología, ¿no? Tenían que convencer de que para que un ser creciera bien, era importante el cuidado de la madre. Cuando veníamos, otra vez acuérdense, venimos de millones de años atrás, donde no estaba esa figura con esa fuerza. Dentro de esto, otra parte importante fue el control del cuerpo de las mujeres. Esto que yo les mencionaba hace un momento, como en este caso, ¿no?, en este movimiento en Polonia hace algunos años. En este caso, las mujeres, ¿no?, que teníamos todo el cuidado de nuestra reproducción y de nuestro propio cuerpo, se mueve, ¿no?, y entonces entra ahí con fuerza la ginecología. Estaba también haciendo otra disciplina más, que tenía precisamente el objetivo de controlar y cuidar que las mujeres se reprodujeran. Incluso, si buscaran ustedes ahí, ¿no?, en la historia, hay lugares donde incluso se anotaban, ¿no?, qué mujer está embarazada y tenemos que cuidar que nazca, ¿no?, que esa persona nazca. Se requiere mano de obra. Entonces está ahí, ¿no?, toda esta idea. Y vean ustedes, ¿no?, que se mueve de estas figuras, por ejemplo, que veíamos hace un momento, ¿no?, con una mujer partera acompañando a una mujer parturienta, y se mueve a manos de los hombres, ¿no?, lo que veíamos todavía hoy presente en varios sitios, ¿no? Poco a poco empieza a modificarse, pero todavía hay una parte importante, ¿no?, de médicos que son parteros, ¿no?, y que cuidaban, médicos ginecólogos, que durante muchos años se encargaron de la reproducción de las mujeres, de nuestro propio cuerpo. Entonces, bueno, ahí vemos también otra parte interesante. Dentro de esto, bueno, es esta parte que yo ya les decía, ¿no?, cómo incluso pues se modifican los modelos de familia, sobre todo pensando aquí, y lo estamos platicando desde Occidente, ¿no?, porque es distinto cuando nos vamos y vemos otras culturas, pero que finalmente también nos sirven de ejemplo para ver cómo el tema que estamos hablando de maternidad es distinto en todas las culturas. Aquí estamos hablando desde lo que nos ha tocado vivir y cómo lo hemos visto en el mundo. Entonces, dentro de esto, ¿existe entonces el amor materno? Que esto es importante. Acuérdense de ustedes que también esto va a ir ligado a lo que es el amor romántico. En algún momento ustedes también verán, dentro de todo ello, tenía fuerza, ¿no? Se requiere que haya una pareja. ¿Y cómo requerimos entonces para que pueda permanecer en el tiempo? Esos vínculos, ¿no?, a partir
de lo que empieza a tomar fuerza, ¿no? El amor romántico. Pero en especial acá otra vez, ¿no? Hablando del amor materno y viéndolo cómo surge y empieza a tomar mucha fuerza a partir del siglo XVIII. Era importante un modelo de familia como el que estábamos viendo. Un modelo de familia que se modificó de familias extensas y familias muy diversas a tomar fuerza la familia nuclear. Todavía hoy muy presente, ¿no? En gran parte de la humanidad, pero respondió a un modelo económico que requería en su momento mano de obra. Dentro de esto, que es otra cosa interesante, mucho de ello se empezó a explicar por este enlace, ¿no? Este vínculo, otra vez pensando en esos vínculos, acuérdense, ¿no? En los principios de nuestra especie, los vínculos eran importantes. Desde luego hay un vínculo importante de una mujer que está amamantando por la cercanía que tenemos con ese ser. Aquí se empieza a explicar, ¿no? Desde esa perspectiva, pensando en que, a ver, mujeres, ustedes son las que amamantan, ustedes vean que ahí mismo está el ejemplo, la clara idea del amor materno. Pero acuérdense ustedes de lo que ya les enseñaba, ¿no? De las huellas del alcohol, como también son distintas formas de interpretar un hecho o aquello que yo les mencioné al inicio. Desde luego, la estructura corporal de una mujer está la posibilidad de embarazarse, no de concebir, de embarazarse y de parir y amamantar, desde luego. Pero esa es una función biológica. Eso es muy diferente a lo que va a ser toda una construcción, incluso del amor maternal en cuanto a la lactancia. En esto yo les menciono, y otra vez pensando, ¿no? En esta relación con lo que es también la paternidad. Algunos estudios por ahí, ¿no? Dentro de las neurociencias, han mencionado algo que me parece muy interesante. Desde luego, dentro de estos estudios que siempre son muy difíciles, ¿no? De poder llevar a cabo, porque implican, ¿no? Toda una parte ética, pero lo que mencionan es en cuanto a que, desde luego, nuestra cercanía, ¿no? Con un ser recién nacido, esa cercanía al momento en el que amamantamos, nos permite empezar a leer gestos, empezar a conocer emociones de ese nuevo ser, conocerle en toda su fragilidad y en toda su necesidad. Lo que algunas veces también se ha llegado a pensar, si será aquello que hace esta gran diferencia en cuanto a que, como mujeres, como lo hemos visto, en general, no reproduzcamos las guerras que han sido parte importante de las masculinidades, porque conocemos desde el nacimiento la fragilidad de una vida y la necesidad de afecto y de cuidado y de protección de una vida. Entonces, ¿en qué se ha trabajado en esto y por qué yo mencionaba en relación otra vez con la paternidad? Porque quizá, ¿no? Si modificamos también y enseñando a los hombres a acercarse a esos seres humanos recién nacidos, conociéndoles en toda su fragilidad, cuidándoles desde el nacimiento, entenderán posiblemente lo necesario de cuidar de la vida del resto, porque finalmente aquella otra persona también requiere de afecto, de cuidado, de protección, de respeto. Pero eso lo aprendemos solo cuando vemos a ese ser humano en toda su fragilidad desde el nacimiento. Lo que desde luego la lactancia, el amamantar, lo permite por esa cercanía que tenemos, pero es también posibilidad de las masculinidades, acercarse a esos seres frágiles desde su momento, desde su primer momento, para conocer lo importante de cuidar y respetar al otro, a la otra, a quien está ahí frente a mí. Entonces, bueno, parte de esto, ¿no? Que es importante, retomando, ¿no? Todas estas ideas de cómo se fue dando poco a poco esta idea incluso del amor maternal. Luego vemos acá, ¿no? Más para acá y ya otra vez, ya situándonos en nuestra propia cultura. 10 de mayo, que precisamente ahorita estamos en mayo, a pocos días, ¿no? De esta celebración. Bueno, pues tiene también, ¿no? Toda una historia que busca reforzar, otra vez, reforzando esta idea de que las mujeres son quienes deben de cuidar. Es interesante además en el 10 de mayo en México, ¿por qué surge? ¿No? Por una parte, por ahí de 1913, precisamente un congreso feminista en Yucatán, bastante importante y muy interesante, donde las mujeres incluso empezaban a cuestionarse también cuál es el rol dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como madres? ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo también, ¿no? Finalmente, como parte de una función social, pero una función social que también debe tomarse con todo el valor que esto implica y con todo lo que ello requiere, ¿no? De entender lo que significa el cuidado de un nuevo ser.
Esto es 1913. Un poquito después, desde luego varios grupos en general, ¿no? Grupos que son contrarios a estas ideas de pronto de avanzada, empiezan a decir, no, no podemos permitir, ¿no? Que se salgan por ahí, que empiecen a cuestionarse qué es esto de la maternidad y qué es esto de ser madre. Entonces, bueno, busquemos formas de volver otra vez a encauzar esto. ¿No? Por ahí es que surge, por ahí de 1922, hay una convocatoria en uno de los periódicos y empieza a tomar mucha fuerza. De tal manera que de ahí para acá nos seguimos, ¿no? Con estas conmemoraciones del 10 de mayo, que además, acuérdense ustedes, en general, siempre vamos a ver que lo que están reforzando es una imagen de aquella mujer, ¿no? Una madre que tiene que estar al cuidado del resto, no siempre viviendo para el resto. Y que incluso toda la mercadotecnia se encarga de acercarle todo aquello donde se sigue reproduciendo el cuidado, la limpieza, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con trabajos domésticos, ¿no? Y trabajos desafortunadamente no remunerados y en muchos de sus casos, o en la gran parte de los casos, además, no reconocidos. Entonces lo seguimos viendo ahí. Un poco después, además, también, ustedes recordarán por ahí, acá en Ciudad de México, que tenemos, ¿no? Por ahí de Reforma, Insurgentes, donde está el Monumento a la Madre, ¿no? Y como vemos otra vez, ¿no? Es el 10 de mayo del 49 cuando se inaugura, pero por ahí de los años 90, y lo vamos a ver, ¿no? En una placa que les pongo ya al final, donde en un inicio, ¿no? Ponen una placa donde dice, ¿no? Que a la mujer que me amó antes de conocerme, pero años después, ya son los años 90, las mujeres también otra vez cuestionándonos, sí, pero también tiene que ser porque aquello fue pensado, ¿no? Y porque la reproducción, nuestra reproducción, sea consciente, ¿no? Y sea además decidida, porque yo lo decido, ¿no? No simple y sencillamente cómo se vivía, pero ustedes vean, ¿no? Todavía siglo pasado, son los años 40, ¿no? Tenían una fuerza todavía muy, muy grande la idea, ¿no? Incluso si lo vemos mismo en el cine, ¿no? En los medios de comunicación, cómo están reforzando la idea de una madre abnegada, de una madre que cuida, de una madre que existe solo para el resto y que se olvida, ¿no? De su ser mujer. Pensando otra vez, ¿no? Que la maternidad es entonces algo inherente a las mujeres. Recordando otra vez que no es una parte biológica, ¿no? Que lo que es biológico es desde luego el embarazo, el parir y el amamantar. Pero dentro de eso no está en ningún momento pensándose que traigamos un chip, ¿no? Donde sabemos cuidar, sabemos y además tenemos como objetivo ser madre. Eso no, eso es una construcción sociocultural. Y entonces, bueno, ya acercándonos casi al final, entonces, bueno, ya que vimos todo esto, entonces, ¿qué es la maternidad? ¿No? Si estuviésemos en algún espacio donde yo pudiera compartir con ustedes, en general me gusta preguntarles, ¿no? A partir de esto. Entonces, si ya vimos todo esto, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿A qué nos referimos otra vez? Y aquí vemos, es un aprendizaje sociocultural, finalmente, como vimos, una vez regresándonos millones de años para atrás. Esas huellas no significaban precisamente una familia. Eran solamente 3 seres que caminaban aquella tarde y que una de esas personas, que además, imaginen ustedes, ¿no? Precisamente se piensa que la de la talla mediana era la mujer, pero esa se separó y se fue. Siguieron caminando esa huella grande, ese huello pequeño, por otro lado. Entonces ahí no podíamos asegurar, ¿no? Que estaba ya la familia nuclear. Esa es una interpretación de algunos grupos. O pensar en esas figurillas de diosas, diosas madres, ¿no? Y lo que significaron en su momento como algo importante para la reproducción y la supervivencia de nuestra especie. Pero estamos ahí situándonos miles de años para atrás. Hoy, en muchos espacios, yo también les digo, hoy lo importante ya no está en la reproducción, ya no está ahí el problema de nuestra especie. Hoy, y además lo estamos viendo precisamente en todos estos días, tenemos problemas con cambio climático, tenemos problemas de guerras, de hambre, de pobreza, tenemos muchos grandes problemas, no el tema de la reproducción. Eso lo podríamos entender muy bien si nos movemos millones de años para atrás. Podríamos entender que era una preocupación y podríamos entender muy bien que era importante la reproducción. Hoy ya no es así. Hoy lo importante está que quienes estemos podamos seguir
acompañándonos y modificando desde luego, ¿no?, mucho de nuestros comportamientos y entendiendo que la maternidad no es algo que debe recaer única y exclusivamente sobre las mujeres, sino que tenemos que modificar también los modelos de comportamiento y de compartir la vida, ¿no?, en el día a día. Y bueno, además, ¿no?, como ya lo vimos, todo esto va a ser muy diferente si nos movemos incluso, ¿no?, dentro de culturas, dentro de momentos históricos, incluso dentro de las mismas generaciones. No será igual, ¿no?, por mi edad, la forma en que yo fui madre en un momento y la forma en que yo viví mi maternidad a las nuevas generaciones, ¿no?, donde se están cambiando precisamente lo que yo hablaba hace un momento, estos distintos, diversos formas de hacer familias hoy, ¿no?, donde se ha modificado la manera en las que nos relacionamos y en las que decidimos si queremos o no ser madres. Eso es importantísimo. Y que maternar es algo que también toca al resto de la comunidad. Otra vez regresándonos a aquello que era importante. Para que un ser humano crezca es necesaria una aldea completa. No es necesario que volvamos a pensar en lo importante que teníamos a esos hace millones de años, el apoyo mutuo, la colaboración, ¿no?, que maternar es importante hacerlo en comunidad. Y bueno, volver a dejar claro, ¿no?, como ya lo ponía yo al principio, que la idea de la maternidad no es algo natural, no es algo biológico. Ya lo mencionaba yo hace un momentito atrás, ¿no? Es una idea construida socioculturalmente, ¿no?, que requiere, desde luego, ¿no?, así, en todo esto, de esas funciones biológicas, pero acuérdense el ejemplo que yo les daba hace un momento de nuestras papilas gustativas, ¿no?, que son, claro, una estructura que tenemos como especie, pero que se van a modificar de acuerdo a la cultura donde estemos, ¿no? Por eso tenemos una gran variedad de alimentación y de gustos, ¿no?, cómo los desarrollamos, y que incluso algunas culturas ni siquiera pueden tolerar, ¿no?, un irritante, les puede causar incluso un problema grave de salud, ¿no?, porque es precisamente eso, aunque tengamos una estructura física lista para ello, la cultura va a moldear, ¿no?, qué es lo que hacemos con ello. Y entonces tenemos otra vez acá, ¿no?, recordando de nuevo que va a ser muy diverso en el tiempo. Aquí lo vemos otra vez, ¿no?, la primera imagen, Edad Media, ¿no?, donde vemos otra vez, ¿no?, cómo era incluso el parto, el mismo parto, o sea, las formas en que se amamanta, la forma en que nuestra especie se reproduce sexualmente, las formas del parto han variado a lo largo del tiempo. Hoy mismo lo vemos, ¿no?, podemos ver distintas formas de parto. Podemos ver incluso dentro de la humanidad, hay una historia de la sexualidad que es interesantísima. Todo esto ha ido variando y depende mucho de la cultura en la que estamos y del momento histórico en el que estamos. Entonces, bueno, la maternidad le sucede lo mismo, ¿no? Es una forma sociocultural de mirar esas funciones biológicas de las mujeres, pero finalmente se pueden modificar, ¿no?, como en todo en la cultura. Y bueno, aquí están las fuentes consultadas, ¿no?, que ahí quedarán. Les recomiendo mucho que se den por ahí, ¿no?, una revisada de algunos de estos textos. Y desde luego otra vez acá, ¿no?, esta placa de la que yo les hablaba, que es precisamente la que está en el Monumento a la Madre, y donde la primera fue la que está arriba, aunque en esta les cuento también que por ahí, ¿no?, la historia está en que desde aquellos años, desde el 49, algunas veces se llegaron a dañar o las llegaron a dañar, y bueno, estas son las que actualmente están, ¿no?, pero están reproduciendo precisamente la del 49, la que ponía, ¿no?, ustedes vean además, reproduciendo, ¿no?, ese modelo de una maternidad que pareciera natural, ¿no?, porque lo que menciona es precisamente eso, a la que nos amó antes de conocernos, o sea, a la que ya nos daba todo sin saber nada, ¿no?, reproduciendo un modelo, ¿no?, de una mujer, una madre abnegada, sin entender, ¿no?, que el ser madre precisamente tiene que ser como está la placa de abajo, ¿no?, porque su maternidad fue voluntaria. Tiene que ser consciente porque es una gran responsabilidad y sobre todo con el apoyo de la comunidad, ¿no? La maternidad tiene que ser repensada otra vez,
dado que es una construcción sociocultural, tenemos que volver a pensar. Entonces, ¿cómo hacemos para que no solo recaiga sobre las mujeres? Y por eso yo les decía al inicio, importantísimo en su relación con lo que significa la paternidad. Y que bueno, por ahí sería interesante el próximo mes, ¿no? Por ahí viene ya el día también de padres, de los padres. Entonces, repensarlo en ello. ¿Qué significa hoy entonces ser padre? ¿No? ¿O qué significa entonces la paternidad en relación a lo que es la maternidad? ¿No? Y la forma en que debemos de repensarla y compartirla, ¿no? Dentro de ese apoyo mutuo del que yo les hablé al principio. Entonces, bueno, de mi parte, pues muchísimas gracias, Paulo, también. No sé si todavía tú tienes algún comentario, alguna cosa por ahí que haya quedado. Y bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, maestra Laura. No, la verdad es que nos dio información muy importante, mucho a la reflexión, a pensar más allá, de también desde dónde se gesta, ¿no? Porque muchas veces, como lo comentó durante su presentación, nosotros creemos que lo que ahora conocemos o sabemos fue siempre así. Y ni siquiera tenemos una reflexión respecto a dónde comenzó, por qué comenzó, para qué comenzó, ¿no? Entonces creo que sí es importante que cuando hablamos del tema de maternidad, repensemos en la antigüedad, repensemos en la historia para poder acercarnos más a estos conceptos y entenderlos desde ese espacio. Si no los, obviamente, si no los conocemos, saber más, informarnos más sobre esto y justamente con todo lo que dijo, conectó perfectamente con lo que comentábamos en el programa, en el primer programa con la doctora Rebeca, que justamente nos hablaba de la maternidad deseada, de la maternidad voluntaria, de cómo justamente desde Occidente existe el control corporal a partir de la reproducción, de reproducir, 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 para así como ya aterrizado a un espacio histórico, político, económico, pues generar mano de obra, ¿no? Entonces, muy contentos con la información que recibimos esta tarde de usted y pues la invitación abierta para que en programas consecuentes nos acompañe y nos pueda seguir apoyando con información. Agradezco mucho su participación el día de hoy. No sé si usted quiera comentar algo antes de cerrar. No, pues muchísimas gracias, Paulo, y desde luego, ¿no? Quedar ahí también abierta a seguir platicando estos temas, que como yo decía, es importantísimo, lo estamos haciendo en la universidad y tiene que seguir, ¿no? Expandiéndose a todos los espacios para que veamos, como ya también tú lo decías, ¿no? Todas estas ideas necesitamos estudiarlas, necesitamos acercarnos a ellas para ver cómo han ido cambiando, ¿no? A lo largo de nuestra historia como especie y como humanidad y repensarlas, ¿no? Que es lo importante, repensar la forma en que hoy necesitamos volver a apoyarnos para seguir construyendo una comunidad, ¿no? Donde no recaiga únicamente el peso de la maternidad sobre las mujeres, sino pensar también en lo que significa hoy la paternidad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y desde luego aquí quedo, ¿no? Por las dudas que pudiera haber. Aquí estamos. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias. Cualquier duda que tengan, por favor, pónganla en los comentarios. Y justamente retomando un poco lo que comenta la maestra Laura, el siguiente programa hablaremos acerca de maternidades diversas y hablaremos de lactancia también dentro de la universidad para que conozcamos la historia de algunas madres que son personal de confianza, personal de base, académicas, que van a hablarnos acerca de cómo viven la maternidad dentro de la universidad y hablarnos también un poco sobre los lactarios y sobre los espacios para ejercer de manera libre y voluntaria la maternidad. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.